poquito más. Mucho la pantera. Es un Terian. Y yo La creo que Mona sí. Jiménez. No, Dudo, estamos no. encontrando Estamos algo. encont- Hay muchos El patrones. Paco López. El Pato Bondancieri. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bienvenidos todos al primer programa. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? El anterior fue de mentirita. Era de Un práctica. placer estar acá. Debatible. Bueno, pero las risas no van a faltar. Uy, Debatible. estoy flasheada Sospecho. con el flash que me tiró acá el zorrito. Fue sin querer. Boludo, que flasheada mal. Ustedes no lo pueden ver, pero Hay alguien detrás de cámara que... sí. Tiene el micrófono entre las piernas y no es ninguna analogía. Bueno, me imagino que habrán estado dando vueltas por las redes sociales durante estos últimos 2 meses, supongo. Y no por nada tenemos las máscaras hoy. Yo creo que vamos a entrar en personaje un poco. Dame Yo la no sé. fase de nuestro verdadero yo. ¿Qué hago con la máscara puesta si no salgo en cámara? Es un poco de la experiencia. Sí, aparte es como es uniforme. Parece que vamos a robar un banco. Yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué pasa cuando una persona dice que no se siente humana, sino que se siente un animal? Y al manicomio. En su defecto al roballo. ¿Qué, O al hospital escuela, diría mi hermana. qué animal? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Qué animal? Pero no solo animal, guarda. Hay toda una comunidad y hay todo un mundillo que no solo se siente animal, sino que se siente planta, se siente toda una especie de animales en concreto. Hoy le vamos a hablar de los Terians, algo que ha estado bastante en auge en estos últimos meses. En hocico de todo se podría decir. Ay. Mirá que Se me cayó la careta. malísimo, tan malo que se rompió la careta, boludo. Qué bien se siente ya no tener que usar esta máscara para afrontar la sociedad. Tenía otra. Bueno, voy a Qué lindo. afrontar la sociedad de otra forma. Ahí está, Noé. No, No boludo. podemos poner ya la máscara. Ya, pónganse las máscaras. Gracias a la producción. tan Yo- reatento. De nada, para eso. Yo me la voy a poner porque esto es un tema serio que requiere tener todo el equipamiento para poder afrontarlo. Gato. No me lo puedo poner, así que me lo voy a dejar así nomás. Genial. Y ahí quedamos. Bueno, para el que no sepa lo que es un Terian, lo que sería extremadamente raro, porque la verdad es que me han salido 200 videos de Terians en este último día nomás, así que la mayoría ya vio algo, escuchó algo y medianamente conoce de qué carajo estamos hablando. Un Terian básicamente es una persona que se identifica parcial o totalmente con un animal. Pero no solamente se queda en una cuestión meramente animal, sino que tiene que ver con una cuestión psicológica, espiritual, sentimental, y que viene en realidad es bastante más antiguo. Nosotros lo tomamos ahora porque, bueno, se volvió popular, pero en realidad viene de hace bastante. Y que tomó por ahí más relevancia en el año 2018 y ahora porque, bueno, por el auge de las redes sociales. En principio, ¿qué significa la palabra Terian, no? La palabra Terian viene del griego de la palabra griega terión, que significa animal salvaje o bestia, básicamente, bestia salvaje. Que tiene que ver con la mitología antigua que habla de humanos que pueden transformarse o la transformación del humano en un animal. En realidad, hoy en día se toma más desde un lugar holístico, si se quiere, porque viene con una sensación, si se quiere, o lo que manifiestan los Terians, esta gente que se siente animal, es que ellos en realidad están conectados, si se quiere, de manera, digamos, más espiritual, porque incluso ellos hablan de que en su vida pasada fueron animales y por eso en esta vida tienen como esa conexión que trasciende, bueno, la vida y la muerte, si se quiere. Que tiene en realidad que ver con una cuestión, no sé si mitológica, pero... El folclore podría ser. Era algo muy activo, la verdad, en culturas como la celta, por ejemplo, o en todos esos ámbitos más o menos, digamos, tribales,
que cada uno se asociaba con una especie de espíritu animal. O sea, es algo, la verdad, que antiquísimo. Fuera de decir la mitología griega, esos pueblos ya tenían. ¿Han visto la película Tierra de Osos? Bueno, es más o menos algo así. Pero me estás diciendo que entonces el indio apache cabeza de cóndor se podría considerar que es un Terian bajo estas condiciones. Y si él se sentía en algo un cóndor, sí. Qué loco. Primicia. En realidad el tema de la trascendencia, yo creo que siguiendo esta línea, ¿no? El tema de la trascendencia es algo de muchas culturas, o sea, no es algo solamente, digamos, de acá, de los occidentales, viene de culturas como el hinduismo, de los nativos americanos, por ejemplo, y de todas estas culturas que creen en la reencarnación. Yo creo que tiene como un punto, estamos haciendo como un line time, ¿no? De cómo se llega a esta creencia desde ese lugar y casi todo este trayecto para llegar a esta época y que haya personas que crean que tiene que ver con una cuestión así. Que no quiere decir que no sea, que no exista la creencia, pero de ahí llevarlo a la realidad, de comportarse como un animal, ya es otra cosa. O sea que si las cosas vienen mal no es de ahora, es de mucho antes. Claro. Una cosa de hecho interesante que encontré buscando en internet es que el término Terian para referirse de esa forma, o sea, si bien vi que viene de los teriántropos griegos, se usó en internet por primera vez a eso de la década del 90 en un foro que tengo anotado porque obviamente me iba a olvidar, en el cual, o sea, es el foro anterior a los foros, dense una idea, Claro. en Usenet, que era un sistema de discusión global en internet, o sea, el abuelo de los foros, para publicar mensajes, era una especie de Reddit arcaico. Sí, un 4chan de la antigüedad. Sí, así de terrible. En tono sepia. Y bueno, el tema es que había un foro en particular para el tema de licántropos. Claro. Pero empezó a salir gente que decía que se identificaba no solamente con lobos, sino con diversos animales. Entonces, justamente se popularizó ahí el término Terian, ya sin el tropos. Porque, bueno, el tropos sería agregarle la parte humano y esto es solamente animal. Para no usar cosas como licantropía. ¿Qué? Me gusta que se hayan querido diferenciar del resto para decir, bueno, soy diferente. Por suerte, digamos, viste que se quisieron diferenciar del resto para, no, digo yo, para no meter en la misma bolsa a un hombre lobo, a alguien que corre por el patio japonés. A ver, Una máscara de peluche fingiendo ser un perro, digámosle. a ver, convengamos que tampoco en esa época había tantas redes sociales, entonces era muy de nicho esto. Sí, Vamos a decir o sea, que no existían. sobre todo quiero aclarar que en ese momento no salían a la calle por razones obvias. Claro. Así que es un gran salto de lo Por gente como esa existe el bullying. Sí. Es teoría fuerte, guarda. Teoría fuerte. Y por gente como nosotros se cumple. Qué bueno que no salgo en cámara. Todavía. Ya va a salir. Tiene razón, o sea, a ver, esto en realidad viene de Estados Unidos y de Europa, o sea, que después solo vamos a hablar cómo llega hasta acá, pero había toda una subcultura en esas redes sociales que por ahí no es que se identificaban, sino que seguían mucho estos temas paranormales y demás, hasta que, bueno, claramente hubo un grupo que dijo, bueno, yo no es una etapa, no es una cuestión de que me gusta, sino que yo me siento así. Como tu verdadero yo hoy es un carpincho, ¿no? Yo quería una bizcacha, pero era lo más cercano que había. Miralo el cipayo. Vos tenés que ser un carpincho, boludo, no ni capibara, ni nada de eso. ¡Bizcacha! Sos el roedor más grande del Claro, mundo, sí, boludo. sí, Dejate sí. joder, conformate, ya está. Bueno, me parece muy agente igual una bizcacha. Es un animal que se ve cansado y no tiene ganas de laburar. Como- Bueno, tu espíritu animal es una bizcacha. Te podés identificar como una bizcacha. Me identifico con una bizcacha, pero soy una persona que habita la máscara de un carpincho. Se te escucha abajo cuando estás. Bueno, me identifico como una bizcacha, pues soy una persona que habita la máscara de un carpincho. Lo repetía para que no haya ninguna duda. Para que dejar todo claro. Por culpa de esta gente, las redes sociales están inundadas de todo. Le echaba la culpa a todo, ¿eh? No, las redes sociales, No, realmente Son hoy en los día, culpables las redes sociales. que hay tantas redes sociales, bueno, esto que en su momento era de nicho, ahora es algo que está totalmente propagado por la red. Tantas redes y nosotros cada vez menos sociales. Habla por vos. Disculpa.
Para- Soy más que una máscara. Hace como 4 días hablé con una persona. Sí, yo diría que sos mucho. Igualmente, nosotros hablamos como en general de los Terians, pero hay toda una comunidad que tiene subgrupos de Terians. Tenés, por ejemplo, los Politerians que se identifican con diferentes animales. O sea, a la mañana son un loro y a la tarde son un lobo. Y totalmente, digamos, cambiante. Son de raza fluida. Son claro, de raza fluida. Teriantropía fluida. Es como si fuese una hidra, pero hasta ahí nomás. Es como que dice, Claro. no, pero mis manos son de serpiente, mi cabeza es de león, No, boludo. tengo alas de pollo. Le bulineabas un animal espiritual y sacaba 3 más. ¿Y si mi animal espiritual es un ornitorrinco? ¿Entra dentro de esa categoría o soy mi propio tipo? ¿O soy un Terian ornitorrinco o soy esto que decía vos de Tal vez, que son varios animales a la el vez? ornitorrinco es la respuesta natural al concepto Terian. Ah, puede ser, es como el comodín. Yo últimamente me estoy identificando como una salmonela. Soy una bacterian. ¿Qué le dijimos a usted? Fitzgerald. Que se calle. Van a haber más chistes malos como este. Voy avisando. No, aparte también hay un subtipo de Terian que se identifica con una familia en específico. No sé, por ejemplo, con un gorila, con un chimpancé, etcétera. O sea que tiene una línea. O sea, si bien parece Politerian, pero en realidad tiene que ver con una sola familia. Y de hecho, no se queda solo en el ámbito del reino animal, sino que hoy en día hay Terian, si se quiere, acuáticos, pero también Son animales. son Sí, animales. siguen siendo animales. No, era un chiste. Que se identifican con plantas específicas, con árboles específicos. Y bueno, pues ellos tendrían que cambiar de nombre porque Terian es específicamente animal. Loco. Claro. Bueno, pero Que si busquen una etimología honesta. No, sigan sus propias reglas, por favor. y después tenés el Omniterian, que Ornitorrinco. no, en serio, que se identifica con todos los seres vivos del planeta o con todos los animales vivos del planeta. Vivos, nada de dinosaurios. Horrible. Así boludo. que O si sea, estaban pensando. presentes hoy en día en el reino animal, dijera. Exacto. O sea que todavía están actualizándose a ver qué especie se extinguió para dejar de identificarse como ellos. Claro, Pobre bastante. los que se identificaba. Un saludo a la gente que se identifica con rinocerontes blancos, con demonios de Tasmanias, con dodos. Con kiwis. Los kiwis siguen estando. Siguen existiendo los kiwis. Hay nadie. Igual, cuánto tiempo. pobrecito. Bueno, no, sí, está bien. Un saludo. O sea, Los dodos. existen esos pobres bichos, bro. Un saludo a la gente de la isla de Kiwi. Los dodos. Existen esos pobres bichos, bro. Un saludo a la gente de la isla de Kiwi. A los ¿Vos ¿Cómo te neozelandeses. sentís que estás en peligro de extinción? Ajá. Vos como Terian ¿Cómo te, Panda. cómo te sentís con eso? Y yo creo ¿Tenés que dejar que. de existir? Y yo creo que un poco me lo merezco. Totalmente de O acuerdo. sea, si vivís en un entorno selvático y sos blanco y negro, dale, loco. Dale. Claro, boludo, se presta la confusión. Evolucionar en algo un poquito más interesante. ¿En qué lugar natural, blanco y negro, una tele vieja, no me vas a poder sobrevivir? O sea, no. Yo creo que si de mí dependía el no extinguirme, hice muchas cosas mal. Si de mí dependía el no extinguirme, hice muchas cosas mal. Importantísimas declaraciones del representante Terian de los pandas acá presente con nosotros. Mm. Pero bueno, hoy en día no solo aparecen en las redes sociales los Terian, sino que aparecen todas las comunidades como los furries, bueno, el cosplay que no tiene que ver, pero a la vez no, lo que hacen roleplay. ¿Cuál sería como la diferencia entre uno y otro si vamos al caso? Mira, vamos por parte. Ya dijimos más o menos qué es un Terian. O sea, es básicamente, o sea, corto, sencillo, una persona que se identifica con un cierto animal de forma espiritual o mental o en otros sentidos así más esotéricos, si se quiere. Y por otro lado tenés lo que es alguien de la comunidad furry, un furro, como se le llama comúnmente. coloquialmente. Claro, como se le dice en la calle, como se le dicen en el barrio, ¿viste? Los furros. Guacho, lo furro. Sí, sí, Alto furro. de visera, sí, todo. Bueno, esos son miembros de una comunidad aparte, ¿sí? Un
un furro, una persona de la comunidad furry, se podría definir de muchas formas, pero yo como las entiendo, es una persona que, primero que nada, no tiene esta cuestión de creerse o no el animal del que se disfraza, como si le pasa al Therian. Es decir, un furro no tiene por qué tener esta, qué sé yo, manía, no sé si sería la palabra. El furry lo hace más como un juego. Sí, es más Ya como sea un para juego. disfrazarse, como fetiche. Sí, sí, Con resultados sexuales. sí. La mayoría de las veces sí. Yo no soy furry. ¿Por qué? Para. No aclares que Claro, oscurece. eso. No aclares que oscurece. Y no quiero que me acusen de nada. Retomando, el furry realmente no tiene esta sensación innata de decir yo soy el animal del cual me estoy disfrazando, ¿sí? Sino que simplemente lo hace, como decíamos recién, por placer, por pertenecer, por un gusto, simplemente por la estética la estética propia que tienen esta clase de personajes, ¿sí? Y bueno, después, qué sé yo, vienen otras cuestiones como el tema del cosplay y el roleplay, que no creo que nadie sepa qué significa acá estas dos palabras, pero bueno, lo digo porque sí. Cosplay viene de costume y play, que es como interpretar, que justamente agarrás un disfraz e interpretás el disfraz, el papel que te toca. Como en O- una o que- obra, como claro, tipo como en una una obra obra de de la teatro. escuela, cuando ahí interpretaba a Sarmiento, está haciendo cosplay de Sarmiento de alguna manera. Sí, digamos Claro. que sí, digamos que sí. O de Y- negrita mazamorrera. También. Y el roleplay tiene algo que ver con el tema del cosplay, pero el cosplay se refiere a la parte del disfraz, de la indumentaria, si se quiere, del acto en sí. Y el roleplay puede no necesariamente tener esta parte del disfraz. ¿Sí? El roleplay puede ser simplemente el actuar al personaje en cuestión. Acá tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque justo donde estaba leyendo el tema este que mencioné de los foros, vi que, y acá voy a bardear a todo un grupo de internet, así que, Por favor, hágalo. bueno, vi que la comunidad Acterian en sí está muy activa en lo que es el roleplay de World of Darkness, ¿vieron? De Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo y todo eso. O sea, obviamente como Hombre Lobo. Claro. No, ese pequeño detalle que es como que es una comunidad muy grande de Ethereum dentro de ese grupo justamente de rol. Qué indignante. Pocas cosas más indignantes hay en la vida, chicos. Dicho por la elfa level 7. Mm. ¿Vos como Gangrel te acercarías a un Therian? Ni pedo. A la patada hablo mucho. ¿Usted como qué le dijo? El Gangrel es básicamente una raza de los vampiros. Ah. Sí, loco, jugamos rol. Somos re rolero acá. Sí. Ahí está lo. De Vampiro de la Mascarada, que son como los que son más cercanas a la bestia interna. Y sí, básicamente como que se transforman parcialmente. Terminan siendo una especie de hombre murciélago de la fruta, pero mucho más violento. Ah. Eh, Son los yonkis de los vampiros. Tal vez. ¿O no? no, esos son los brujos. Ah, listo. Qué loco, mucha información. Me Ujú. gusta, me gusta, me gusta. Ninguna relevante para el tema a tratar. ¿Cómo que no? Sabemos que la mayoría de los que juegan Hombre Lobo son Therian, no furros. Sí, por ahí van. Ya sabe cómo diferenciar a un Un Tere- saludo para toda esa comunidad. Un saludo para los jugadores de World of Darkness. Los queremos mucho. Y les mandamos saludos y los vamos a invitar para el próximo episodio u otro. Juegazo. Prosiga. No, vos sí. ¿No? Y era. No, pues vuelve, estás en la misma línea. Separaste el tema de los Therian con el tema del cosplay. Sí, Sí, bueno, era básicamente eso. O sea, va por ahí. El Therian tiene. O sea, vamos redondeando, recapitulando. El Therian lo que tiene es esta sensación innata de que esta parte animal es justamente parte de él. En cambio, el furry tiene, digamos, es un gusto adquirido, vamos a decirlo así. Tiene este gusto adquirido por esta cierta estética que tiene el arte furry, los disfraces, ¿sí? Disfruta de forma tal vez más casual o no el tema del roleplay, del cosplay y todo eso. Fin de comunicado. O sea que si ponemos, por ejemplo, en una línea a los furries están más cerca de los que se disfrazan de un personaje de anime que del Therian en sí. Sí. Ah, ok, Sí, ok, sí, sí. ok. Tiene más... Sí, pero si lo ves desde un punto de vista emocional o
o de interpretación Ajá. Sí, el cosplay. hay furros que sienten que ya el personaje del cual se disfrazan, justamente por el tema de que más de las veces es creado por ellos mismos, ¿sí? Lo sienten muy personal, muy ellos, muy parte de sí mismos. Pero, como les decía, es algo adquirido. Los Terian lo que embanderan más que nada es que ellos se sienten así de forma natural. Sienten esta conexión con este lado animal de forma más natural. Claro, en uno es como hay una versión 1, una versión 2 y en el Terrien es todo lo mismo. Exactamente. Ahí está, ahí hay una gran diferencia. Ujú. Bueno, el tema del cosplay me gustaría tocarlo porque tiene alguna, no tiene, digamos, esta conexión tan marcada, pero mucha gente que hace cosplay, bueno, elige el personaje por cuestiones específicas, porque se siente representado. El cosplay, más que la interpretación, es volverse el personaje, ¿no? Ahí yo quiero hacer como una comparación, porque cuando uno rolea, se transforma, si se quiere, momentáneamente en ese personaje, toma sus pensamientos, sus gustos, la forma de hablar. Volviendo un poco al timeline que decía hoy, de que en realidad muchas de estas formas o estas actitudes vienen por ahí de otras cuestiones más antiguas. Y que bueno, hace no tanto, incluso, ¿me sonés? El cosplay no era tan bien visto, o sea, la comunidad en general tampoco era tan bien vista. Tiene que ver un poco, yo creo, con esta sensación en principio de sentirse aceptado en una Sentirse comunidad, parte de algo. que genera esta contención, si se quiere, emocional. Y ahí me gustaría entrar por ahí un poco en la cuestión psicológica, porque muy por encima, obviamente, de cómo en realidad muchos de estos subgrupos, como fue en su momento las tribus urbanas y demás, bueno, generaban estos espacios, pero no solo eso, sino que esas personas, si bien se decía, bueno, no toman elementos o no se comportan, no les cambia la personalidad, en realidad sí, porque estás hasta cierto punto estás roleándolo, o estás incorporándote en un mundo en el que no solo es una cuestión, digamos, externa, sino interna, ¿no? No sé, yo juego World of Warcraft. Bueno, ahora vamos al punto, un toque del tema que toca a mí, que es más que nada cómo se va relacionando esto con la psicología, porque como dijo mi estimado al momento de empezar, la respuesta que tiró de mandarlos al roballo, curiosamente no aplica, porque no se considera realmente una enfermedad mental, siempre y cuando conste con no hacerse daño a uno mismo ni a otro. Pero curiosamente hay algo parecido que se puede asociar, que es lo que se conoce como licantropía clínica, que eso sí entra en el catálogo de enfermedad mental. Porque, bueno, los Terian generalmente no, al menos no la mayoría, no dicen que sienten una especie de transformación o algo así, o sea, son su animal, digamos, casi todo el tiempo. Hay un grupo que tiene lo que se llama shifting, que es como que tienen leves impulsos de, bueno, capaz que son una persona estándar y ahí se empieza a sentir un poco más zorro que de costumbre, por extraño que suene. Más zorrita. Sí. Pero bueno, en la parte de lo que es la licantropía clínica, Putería lo llamamos en mi barrio. son personas que padecen psicosis severas en la que ellos genuinamente sienten que se transforman en animal y técnicamente pierden el control. Es como que puede pasarles que les dé un ataque y bueno, ataquen gente en el parque, ahí básicamente a lo hombre lobo. Sí, justamente. Tipo Ah, el Willy hombre- cuando se peleó. Esperen un segundo más. Necesito que el que está fuera de cámara vuelva a hacer eso, pero en cámara. Bueno, te presto la máscara. Agarre el micrófono, por favor. Bueno, pero tenés que ponerte. Puede que sufran Maca, eso dentro de un bar que así, como estilo hombre lobo americano. Mi cara, por favor. Tu verdadera persona. Dáselo que no puede rolear. Mi verdadero yo. Y eso sí es peligroso, porque bueno, se transforman como tal en... ¿En hombre lobo? Se transforman mentalmente en hombres lobo o algo por el estilo.
y se comportan como tal, o sea, es como atacan gente y toda la cosa. Y esto es algo que en los Terian no pasa. Y bueno, siempre y cuando no se cumpla esta condición, no es catalogado como un problema mental. Bueno, Aurea, justamente que lo mencionaste, me vino a la mente en la película Fragmentado, la bestia, la última versión que tenía el personaje, justamente era eso, o sea, más allá de que el tipo nunca lo menciona, que se siente como un animal, todas sus actitudes, toda su forma de caminar, correr y demás, eran la de una bestia como tal. No, eran las de un Terian. Un Terian bestia. Igual acá justamente usan licantropía, pero puede ser cualquier tipo de entropía, no específicamente la de los licanos en particular. O sea, cualquiera que se transforme, entre comillas, mentalmente en un animal y se comporte como uno, entra en este de licantropía clínica. O sea que de la nada, tipo, te empezás a sentir una foca y te echas al suelo y empiezas ¿así? Sí, pero mientras no ataques a nadie estás bien. Ah, bueno. Es una ok. foca, no puede atacar a nadie. Y no sé, Imagínate yo- si fuera un lobo marino. No, son Muy bien, criaturas eso. nobles. ¿Y el lobizón dónde entra ahí? No, es una cosa heredada. Sí, no, eso ya es mitología. Heredada, Pero, esotérica. en televisión sí un licántropo. Paréntesis. El lobizón no es una especie autóctona de América. Ah, no. No. ¿Cómo que no? ¿De dónde? El hombre lobo en realidad fue introducido, o sea, Ah, es una especie invasora. es una especie invasora. Es un exótico. Claro, pero Piensen en esto. tiene más que ver con la cultura celta. ¿Cuándo se empezó a hablar del lobizón? ¿En qué época se empezó a hablar más del lobizón en toda esta zona? ¿No creen que es mucha coincidencia que después de las grandes migraciones se empezara a hablar de esa leyenda, de esos mitos? Para mí lo que pasó fue que lobizones de Europa ingresaron en los barcos, proliferaron acá. Es una especie invasora, o sea, es una especie invasora. O sea, Tiene serían sentido. épocas, principios del siglo XIX. Exactamente. Igual, ojo, Ahí previamente había una especie ahí de, digámosle, licántropo, porque obviamente el licán no se usa porque es específicamente de lobos. Una especie de teriántropo, digámosle ya. Teriántropo. Sí, existe, eso, existe. que Sí, el un término teriántropo, está junto bien. es teriántropo, porque es un nombre bestia. Que era, no me acuerdo exactamente de qué tribu esto vino a mi mente de un Villiquen que leí hace 1200 años, así que Ok. la información va a ser altamente inexacta. Es más exacta que Wikipedia. Pero bueno, había chamanes que tenían Está más cuero chequeada. de puma, entonces hacían un rito en el que se envolvían en el cuero de puma y se transformaban en una especie de hombre puma, tenían un nombre particular. Ah, mira. Y bueno, eso básicamente sería un teriántropo más latinoamericano, más argento. Bueno, es interesante eso. No es hombre, es puma. Pero ponele. No, porque era el nombre puma. Quedaría tal vez a discusión después de ver si el licántropo europeo extinguió al teriántropo nativo americano. No, ese fue Roca. Bueno, fue Rocky. Se acabó el misterio. ¿Eso que dijiste sería como un skinwalker? Pregunta Y seria. algo parecido, sí, pero Skinwalker es norteamericano, acá estamos siendo autóctonos, papá. Igual ponele, o sea, Si payo. si por ejemplo en el hecho de que viene de afuera algo y es como un detonante también, pero ponele, este tema, ponele psicológico, ¿tiene diferentes detonantes o en la cultura hay ciertos detonantes que uno identifica? Ponele, a mí me viene a la mente una cosa, ponele esta canción de la factoría de reggaetón que dice, y escuchá la letra, dice, yo soy tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata y arañame el corazón. Y yo creo que ahí, si una persona se identifica con esa canción y le llega, como le puede llegar un tema de Los Nocheros, uno del Chaqueño, uno de Yuya, si te llegó un tema de la factoría, ya algo mal hay de por sí, tal vez en una de esos infiere en la personalidad de la persona. El señor de la si noche. te gusta la factoría, creo que sí vas al roballo. Soy una gárgola. El reggaetón tiene mucho de esto. Él dijo uno muy bueno. El señor de la noche. Mitad hombre, mitad animal. Exacto. Sí. ¿Cómo esta le decía un cocodrilo, boludo? Ahí hay cosas. Y El también. tiburón. Yo el soy tiburón Valdés. Ese. No, Sí, pero bueno. y encima de eso, si vos hasta lo pensás un poquito más. Mucho la pantera. Es un Terian. Y yo La creo que Mona sí. Jiménez. No, Boludo, estamos no. encontrando Estamos algo. encont- ¿viste? Hay muchos El patrones. Paco López. El pato Bondancieri. Estamos metiendo El pájaro canilla. el pájaro cani. Estamos tal vez encontrando algo que estaba a plena vista y no lo queríamos ver. Porque Claro. también están las expresiones. Porque decís, me extraña araña.
Un poco flaca la expresión, pero ponele. No, pero ya ahí hay una cosa de un animal, de una expresión, de me extraña araña o refiriéndose a uno mismo. Claro, ¿viste? Bueno, hay algo ahí. Sí, puede que la farándula haya influido en el pensamiento de las mentes jóvenes para asimilarse a sí mismo como animales. Es un punto fuerte, lo veo. Quizá es todo no te diría un plan orquestado, pero una cosa que se dio de forma natural y se fue, como decir, reproduciendo a sí misma y detonó en esto que es la segunda avenida de los Terian acá en Argentina. Segunda venida. Bueno, una cosa que quería tocar antes de cerrar el tema, porque hice la evaluación de básicamente estar en foros que hablaban de Terian, que hablaban sobre cosas así y no sabes cuánto me di a mí mismo. Y a vos sobre todo. Ay, ¿por qué? ¿Hablaban sobre cuánto se odian a sí mismos? Sí. Y a ella también. Lo primero sí, lo segundo no. Porque hay muchos que lo plantean como una disforia, pero es disforia de especie. ¿Dismorfia o disforia? No, disforia, como que vieron que está la bien conocida disforia de género. ¿Como la banda Dismorfia de Mono? No podemos, legalmente no podemos nombrarlos. Ya nos avisaron sus abogados que no las nombremos más porque... Le pongo un pip después. Sí. Ahí Sí, está. sí, por favor. Sí, porque en esto- acá hay todo un tema. O sea, ¿viste? bueno, el tema de la dismorfia de género, una persona en un cuerpo siendo de un género, pero sintiéndose de otro. O sea, todo el mundo sabe eso, es un tema viejísimo. O sea, esto sería una cosa de una persona de una cierta especie, que en este caso la humana, sintiéndose de otra especie. École. O sea, acá lo mencionaban como disforia de raza, de especie, mejor dicho. Que es como que uno se siente que no pertenece a su cuerpo. Porque tendría que poder ser como ejemplo mi gato que está comiendo cucaracha ahora. O sea, yo siento que no me pertenezco a mí, sino que voy a ser el animal ese que está cazando, que está saltando, que es libre. Y bueno, o sea, lo hablaban de esa forma. Igual hay mucha gente que está totalmente en contra, más que nada porque, bueno, o sea, sienten que es como un robo a lo que es la disforia de género. Que no vamos a ahondar en eso, al menos en el día de hoy, porque ya es un tema conocido por el mundo. Y es algo que se debate un montón. También un poco quisieron tratarlo como un tema de neurodivergencia, pero ahí me parece que están derrapando fuertemente la comunidad, discúlpeme. Y lo digo como autista. Ah, vos decís, o sea, neurodivergencia, o sea, comparándolo con el tema de un autista. Sí, o una con persona gente con trastorno. TDA y eso. O sea, era Claro. eso no, o sea, Claro, eso ya implicaría que, no sé si de nacimiento, pero que su cerebro fundamentalmente funciona de otra forma distinta al del resto de la población. y De sí, la pero población. yo calculo que debería haber ya pruebas o algo por el estilo. Pero- O sea, es como que. Si tiene que ver con una cuestión de identidad, ¿es una cuestión de identidad o es una cuestión de evasión de la realidad, digamos? Y según los foros, que eran los foros teriendo, decían como una cuestión de identidad. Yo considero que no, por más que nada porque no hay ningún respaldo que diga que es una especie de neurodivergencia. Yo la verdad creo que, y esto ya más que nada por el tema de las redes sociales, creo que para mí, en mi opinión personal, es una búsqueda de pertenencia, como la mayor parte de las redes sociales, que es el tema que se tratará ahora a continuación, donde uno no encaja y ve este grupo y aprovecha para encajar, sobre todo tras la ventaja de poder decir o actuar de la forma que quiera, tras la ventaja de... una máscara. Bueno, lo dijimos hoy, el tema de las redes sociales siempre fue un lugar, un bastión para todas estas comunidades o gente que viene de tribus urbanas y demás, ¿no? Sí, claramente. Encima hay un tema muy importante cuando uno lo ve acá en Argentina, es que a Argentina le encantan las tribus urbanas. Yo creo que a través del tiempo nos ha mostrado la historia que diferentes grupos, ya fuesen cosas del norte, yanquis o cosas europeas, asiáticas, terminan cayendo en Argentina y cierto grupo de gente lo adopta. O sea, qué sé yo, vos podés tenerlo en los 60, 70, cuando llega el fenómeno hippie. Es una forma de pensamiento y termina volviéndose una tribu urbana de alguna manera porque es un grupo de gente que se identifica más allá que luego se puede masificar. Después tenés el caso, llegando un poco más adelante, los grupos que se generan más heavy o los primeros metaleros, grupos que se iban formando desde otro punto de vista, por supuesto, pero que iban terminando, digamos, formando estas agrupaciones. Vas pasando el tiempo y ¿qué tenés? Tenés el caso de los floggers y de los emo. Era una cultura, una digitalización que lo atrapa a la persona dentro de lo que es foros y demás. El tema musical tiene una predominancia, como fue con el tema de lo que serían los heavies o metaleros de antes, o también que los hippies tenían su propia música. Pero es como que siempre va teniendo estas cosas, y si te fijas en Argentina siempre hubo condiciones que
justamente hacen que proliferen acá. Yo creo que teniendo el tema de que Argentina es un pueblo creado de tantas culturas y tantas formas, constantemente estamos siendo avasallados por más cosas que terminan argentinizando, porque en esa mezcla siempre algo se modifica, porque cuando llegan los hippies acá no es coincidencia que haya sido una época, digamos, de inestabilidad en donde se necesitaba justamente, el mundo estaba en guerra y necesitaba una respuesta. El heavy y el metal cuando llega acá casualmente es después de la dictadura militar del último tiempo. Esa ira, esa represión y demás generan en la persona ese odio y esa forma agresiva que tiene el metal. En el 2000, 2001, cuando en Argentina se populariza el tema de la digitalización, ya existía, pero es el punto donde mucha gente accede a esa parte con el tema de los teléfonos, las computadoras, las cámaras digitales y demás, tienen una función, y así podemos nombrar con un montón de grupos que se fueron desarrollando, qué sé yo, lo más cercano puedes tener decir los traperos, o antes de eso las juntadas de la gente que hacían rap o freestyle. Es como que desencadena en que en Argentina siempre va a haber gente que quiere ser parte de esos grupos, porque hay una diferenciación dentro de diferentes partes por nuestra cultura como es como que absorbemos mucho y lo transformamos, y ahí vos tenés el hecho justamente de cómo llega los Terian actualmente, porque es una cosa que parecía lejana, totalmente lejos, y de la nada aparece en TikTok, se masifica en otros lugares, y tenemos acá ya en diferentes provincias juntadas que se terminaron concretando. El otro día me pasó una imagen que acá en Victoria pensaban hacer una juntada que no se realizó. Capaz que vos tengas información de eso. ¿Por qué yo? Y vos porque sos el raro, loco. Pero yo vi esta publicación de que acá en Victoria se pensaba hacer, no estaba acá para poder corroborarlo, no lo iba a corroborar. Para ir a la junta. Sí, lo corré, ¿viste? No, la verdad no estaba al tanto de eso. Pero Gracias a bueno, Dios. o sea, tenés lugares lejanos como, por ejemplo, una cosa que pasa en Buenos Aires, en pleno Gran Buenos Aires, donde todos son gente rara buscando su lugar, en lugares donde la masividad de las personas hace que... En las grandes capitales. Claro, en las grandes capitales, porque cuando hay mucha cantidad de gente, se diluye esas cosas. Pero ya cuando hablas que en Entre Ríos mismo, en diferentes departamentos empezaron a hacer juntadas, en Tucumán hubo una juntada bastante grande, en Córdoba, o sea, eso se te demuestra que es algo que entró y automáticamente fue como adoptado por ciertas personas que ya se están agrupando. O sea, ya están formando ese grupito, porque tiene esta cosa de que a Argentina le encanta eso. Somos los hombres lobos que no pudieron matar. Igual, ojo, ¿estás seguro que en Tucumán fue una juntada Terian y no solamente fue un grupo de tucumanos que se juntó y se confundieron? No, sí. Mira, pudo haber sido tal vez una juntada de imitadores de la Mona Jiménez. Pero ¿por qué en Tucumán? ¿No pueden escuchar Por la empanada. ¿No pueden escuchar a la Mona Jiménez? Y nada, sí, poder se puede. Bueno. Pero bueno, ahí- ¿Por qué un tucumano no podría escuchar la Mona Jiménez? ¿Qué te pasa? ¿Sos xenófobo, bro? No, no era. Ah, ¿Sos tucumanófobo? pero justamente tiene un Sí. poco de esa parte y demás, y justamente se habla mucho del tema en Argentina, personas que se han hecho entrevistas, es que muchas de las condiciones que se empezaron a reunir para que el Terian se embarque en Argentina tiene mucho que ver desde la época de la pandemia, del hecho de que el estar en un lugar encerrado con uno mismo terminó haciendo que esas personas empezaran a cuestionar el hecho de que si son realmente ellos, no solamente como una identidad de género, sino como una identidad de especie. Entonces vos ahí tenés un desencadenante que hizo la primera pregunta: ¿yo realmente soy el hombre o la mujer o la especie que correspondo, o es algo un poquito más diferente? Y empiezan a explayarse hacia otros lugares. ¿puedo hacer un pequeño paréntesis? Ajá, Sí. No descuiden la salud mental. Proseguí. sí. Y ahí está el tema, por La ejemplo, psicosis colectiva es un peligro latente muy serio. Para todos. y ahí está el tema, por ejemplo, de pensar, ¿esto va a ser una moda pasajera o es algo que se va a quedar? Y yo creo, entre las condiciones de cómo se han manejado las cosas, cómo cada cosa que aterriza en Argentina termina dejando cierta mella, yo creo que esto es algo que puede ser que llegue para quedarse. Y lo tiro ahí como... Una predicción. Yo la tiro así. nefasta. Yo, Y es más, si ustedes lo piensan un cachito, todo lo que están diciendo toma más relevancia cuando pensás de que siempre estuvieron ahí. Mientras que un hippie hablaba de paz, en el fondo, escondido, había un Terian. Porque si es algo que viene desde muy atrás, estaban ahí. Cuando Iorio estaba cantando Sé Vos,
tal vez entre el público había alguien que decía, che, sé yo quién. Ah, capaz que alguien lo escuchó y dijo, O sea, yo soy un lobo sí, y nació un Terian. Claro. O descubrió que realmente lo era. cuando agarraba la persona, agarraba la cámara y sacaba una foto para subir la fotolog, tal vez decía, ¿por qué no me pongo unas orejitas? Porque es lo que me representa. Estaban ahí. Era una cosa que estaba esperando para explotar. Tal vez nosotros decimos... Ya, nosotros tal Eso, vez ¿qué decimos... tanto han influido los filtros de Sí, pero Instagram? Snapchat. uno- La misma élite te lo estaban inculcando. Ulala, usa Snapchat. No, sí, es un tema. Estaban ahí en todo momento. Y ahí yo me pongo a pensar. Y es lo que me llega a cuestionarme. Todas las señales estaban ahí. Si todo estaba ahí y no lo veíamos, ¿hasta dónde podría llegar? Uno de acá es un Terian y no lo quiere decir. Sos vos, ¿no? ¿Sos vos, no es cierto? No. ¿Existe esa Sos posibilidad? vos. Estas acusaciones las haría un Terian. ¿Quién vota que es Puchet? ¿Qué te hace pensar eso? Yo voto que puché. Levante la mano. ¿Listo? 5 contra 1. ¿Alguno de La ustedes, democracia ¿alguno de funciona, ustedes perteneció a alguna tribu urbana o quiso pertenecer a alguna tribu urbana en algún momento? No, nosotros jugamos WoW. No. No. Que yo me acuerdo, no. ¿Los gamers se consideran tribu urbana? Nada, ni ahí. No, yo creo un que no. estilo de vida. Es un Y no hay algo menos urbano con gamer. No, porque yo creo que sabes cuál es el tema, es que una tribu urbana tiene cosas en común. Cuando vos decís un gamer, ponele gente que se junta en un ciber, no necesariamente va a ser exactamente igual a gente que se junta en otro ciber, por decirte. Yo lo veo todo igual. Ah, sí, los ves igual, pero hay un tema de gustos y demás que coinciden. El Rolinga, por ejemplo, escucha cosas que cierto género musical no va a ponerte a escuchar, digamos, qué sé yo, cada uno un grupo, no, pero dentro del mismo grupo, cosas que tienen que ver con el concepto de Rolinga de un lado o del otro. O sea, siempre va a ser lo mismo. No quiero compararlos con los Terian, pero entran todos en la misma bolsa en el fondo. O sea, hay una forma muy... Sí, re. Me parece perfecto. Es re, sí. Hay una forma muy común de clasificar todo esto. Con lo que vos decías. Es como que al fin y al cabo, si vos tenés un grupo de personas que, como vos decís, tienen unos ciertos gustos muy particulares y no admiten mucha variación en Claro, eso. una modificación. Una modificación muy drástica en eso, como pueden ser los Rolinga, que tienen un cierto gusto musical. Ahora mismo los Terian, que tienen una cierta estética, una cierta identidad. Y si yo creo que un grupo cae dentro de esas categorías, esa forma de clasificar las cosas, de decir, mirá, a esto los podés separar fácilmente de aquel, yo digo que esa ya es una tribu urbana. Claro, pero justamente eso es lo que tiene. Y ahí hay un factor muy importante y por eso destaco el hecho de Argentina como grupo. Porque, por ejemplo, es bastante común decir juntada X cosa. Vos decís juntada, qué sé yo, no sé. Los convenciones de anime, por ejemplo, podría ser un ejemplo más grande, pero hay grupos que se juntaban, por ejemplo, en la plaza. Que eso sí vos eras parte. También, no te rías. No, mentira. Claro, ¿viste? O ponerle, qué sé yo, la gente que hace freestyle y se junta en un lugar y lo hace. Esto, por ejemplo, lo que yo estaba chusmeando en internet es que no es algo común a nivel mundial el hecho de juntadas de grupos tan chiquitos. O sea, no es común decir no nos vayamos muy lejos, en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia. ¿Me sobra algún país que nos limite? ¿O me falta? ¿Uruguay dijiste? Sí, lo mencioné Uruguay. No, Perú está más lejos. No. Pero no importa, por los que están alrededor, porque me fijé tipo como lo que estaba cerca, no hay casos tan visibles de grupos que están en el mismo lugar de esa manera, exceptuando ciertos grupos que son masivos. Por ejemplo, los hippies, Bro. por ejemplo, los emos, por ejemplo. Esos son casos, sí, más masivos, pero al mismo tiempo... Argentina tiene más densidad de grupos de gente diversos. Entonces eso yo creo que es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Bueno, un poco entonces tiene que ver con la diferencia entre uno y otro en el nivel de exteriorización. O sea, porque si vamos a comparar como decir, no sé, un Rolinga o un hippie, ellos llevan ese gusto y esa exteriorización en su persona. Sí. Es más, o sea, si vos pertenecés a ese grupo, lo más probable es que empieces a tener comportamientos que no eran tuyos, o sea, sino que son aprendidos por el grupo. En este caso es más extremo el tema de los Terians, porque ellos ya
lo toman como también como un estilo de vida, pero que afecta incluso a terceros en ese sentido. Claro. Por Y que ahí- incluso les puede afectar a ellos de una cuestión más allá de la cuestión de salud mental o salud física, porque ellos caminan como animales, comen cosas de animales, o sea, creo que es como el caso más extremo hasta ahora. Claro, Puede sí, ser pero peor. es justamente esta parte, no es que todos sean iguales en el concepto, pero al mismo tiempo pensar de que sea algo tan fuerte, psicológicamente hablando, podría significar un arraigo mucho más fuerte también. Cuiden a sus familias. Y a sus mascotas. Y a sus hijos. Yo quiero hacer una pregunta, ustedes que son los profesionales en esto. ¿Qué Diga. pasa si un Terian va a un... No, a un hospital? ¿Qué tiene que hacer el médico? Castrarlo. ¿Y si va a un veterinario? Mira, Eutanasia. mira, la cuestión ahí. No, pero no es que qué hace, digamos, el Terian, sino que qué hace el médico, la persona ahí. Y yo digo, yo soy un Terian. Mira, Y en teoría, el médico lo tiene que atender igual porque hizo. ¿Cómo que se dice? Juramento hipocrático. El juramento hipocrático. ¿Y el de- veterinario? Y el veterinario hizo el juramento de atender a los animales. calculo Sí, yo. igual, ahí hay un tema justamente de que hay una noticia que había visto yo de que en un centro de salud no habían negado justamente a un Terian que se había ido a presentar y que lo mandaban a un veterinario. Pero fue muy interesante porque, o sea, esa es la noticia. Cuando empecé a indagar, me puse a buscar realmente qué es lo que había pasado tras de eso. Y lo que había pasado, que me parece too much, arre, es que, much. ¿por qué fue Charlie. ¿Por qué fue al médico? Fue porque lo había mordido otro Terian y quería. ¿Y qué es lo que querés cuando te muerde un animal? Una antirrábica. O una de tétano. Y el tipo exigía eso. Y ahí fue cuando le dijeron, no. O sea, corta la bocha. No funciona así. No funciona así. Pero también habla justamente de que, ojo, hágalo con pinzas todo, porque aunque esté en un portal de noticia, pudo haber sido mito de alguien. Pero, dale. Igual, retomando, morfológicamente siguen siendo personas, así que deberían tratarlos tranquilamente. Y hasta ahora son bajo, digamos, la justicia no sería. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No, la justicia no sería, que tendría que ser ¿Derechos otra cosa. humanos, qué es? Derechos humanos son personas. Y, No, sí, si o sea, legalmente sí son Legalmente personas. sí, son sí, personas, sí, no hay sí. otra, por más que se identifica. Por ahora. Por ahora. ahora. Por claro, ahora. sí, sí. Si por algún motivo deciden estar fuera del derecho humano, lo siento mucho por ello, que se cuide. Terrible, boludo. O sea, como que... Mirá, yo hace un tiempo escuché que a ver, organizaciones tipo de los derechos de los animales, esto es lo mismo que decía el negro, tipo, andá, chequealo a la isla de Pascua. Organizaciones que defienden derechos de los animales estaban impulsando proyectos en la ONU para que los delfines y algo otros cetáceos fueran considerados personas y tuvieran, no sé si derechos humanos, pero algo similar, digamos derechos de persona, no derechos de humano. O sea, Pero un equivalente. lo más cercano que he conocido como... Igual pueden ser flasheadas de un grupito de hippies roñosos que no tenían nada mejor que hacer. Lo Pero- más conocido, más o menos chequeable que puedo decir, es que hay grupos que quieren que ciertos animales, cuando entran en peligro de extinción, no es que se consideren humanos, pero se consideren sujeto de derecho. Que realmente el concepto con sujeto de derecho está relacionado directamente a algo antropológico, aunque hay excepciones donde se ha podido incluir ciertas especies, lugares como tal, sujetos a derecho. Es como un tema legal. Sí, incluso burocrático. creo que algunas plantas y árboles también. Sí, son muy a Muy cuentagotas poquitos, sí, igual, sí. porque cuando vos haces algo así, puede totalmente bifurcarse todo, porque está pensado todos derechos para personas realmente, no están pensados para objetos animales. Bueno, justamente lo que dice Mace, también lo leí, y iba a animales con cierto nivel de intelecto. Claro, O sea, por eso quería yo decía abarcar- lo de los delfines, ponerle Qué sé ciertos yo, primates, sí, incluso los chimpancé, pulpos. cosas sí, así. Sí, sí. O sea, animales con cierto nivel de intelecto que estén justamente protegidos por esos derechos. Claro, como decíamos antes, Don Omar, la factoría, Representados ¿cómo se dice? Arcángel. Ajá. Joey y Randy. Representados en el folclore popular.
Hay una cosa ahí. Pero bueno, interesante. Interesante considerarlo al menos. Bueno, así como han salido un montón de noticias y un montón de gente ahora que se considera Therian, estaría bueno hablar un poco de lo que acabamos de hacer durante todo el programa, que es la estigmatización. O qué efecto. Yo creo que tiene un efecto contrario a lo que buscarían, digamos, ese tipo de grupo, porque si es una cuestión de identidad o de aceptación, creo que se generó totalmente lo contrario, porque se terminó siendo un objeto de burla y terminó siendo algo totalmente banalizado, cuando en realidad es un problema bastante grave. O sea, en el sentido de ya ni siquiera hablando de una cuestión médica, sino de identidad de grupo y de cómo estas personas exteriorizan todas estas cuestiones que internamente le están pasando, porque y volvemos al tema de las tribus urbanas. O sea, no está tan alejado. Cuando estaban los emos, cuando estaban los punk, que tenían que están muy ligados a emociones muy fuertes como la tristeza, la ira, muchas veces esto lo exteriorizaban realmente. O sea, vandalizaban los punk, o Claro, no y los todos, Hare Krishna- obviamente. Y los Hare Krishna no siempre van a poder solucionar. Claro, Siempre van a estar con nosotros para Hay- salvarnos. hay muy poca gente que se olvida de esa batalla, boludo, de los emos contra los contra los No, los panquetos eran. Contra los Panquetos y panquetos. contra emos. Esto contra los emos. Eran todos contra. en la glorieta Sí, pero eso era acá, dato de color, y esto es muy importante para mencionarlo. Los Flogger y los Rolingas son invento 100% argentino. Si ves en otro lado algo así, Otra coronación de gloria. es cosa argentina. No existe en otro lugar así, no existe. Que Hay cosas producción- parecidas, pero nada que ver. producción, pongan el himno, Sí. mano al pecho. No, ya pasaron las. Como dato. Por eso, el de México, si no estoy mal, eran emos versus panquetos. Si mal no- Sí, sí. Es que eran punks, le decían panquetos, no sé. Yo, qué sé mirá, Sí, yo la por ahí- Rosa de Guadalupe le dicen así. Yo por ahí creo que se ha hecho más, un poco más eco del tema de los Therian, porque al contrario de lo que son justamente lo que decíamos de los emo, los punk, los flogger, que esto, el tema de los Therian va más allá de una simple estética y una simple cosa de decir, mirá, mi tribu urbana en bandera este sentimiento como en el tema de los punk, como de descontento hacia la sociedad y etcétera, ¿no? Porque los Therian ya de entrada tienen esta cuestión, a ver cómo decirlo. Cuestión psicológica, se puede Sí, decir. esta cuestión psicológica de que ya a vista de una persona común y corriente los ves y te hace preguntarte que si esta persona que está con esta máscara de animal, dando saltos, fingiendo ser un perro o el animal que sea, si está bien realmente, si no tiene alguna patología seria. O sea, realmente a ojos de una persona común que no tiene idea de nada de esto, te hace que te preguntes este tipo de cosas. No así, justamente, como puede ser antes los punk, que simplemente, bueno, los veías con su ropa, su indumentaria, escuchando su música, y ¿habrán jodido a alguien? Sí, seguramente. Yo no lo veo tan Pero- así, o sea, no digo... Para mí se masificó justamente por ese tema, porque Y por las redes sociales. Y por O sea, las en redes esa sociales. época no había tantas redes sociales, sino Sí, yo sí. creo que todavía no sé si sobrevivirían, pero hubieran sido mucho más virales, como sucede ahora con los Therians. Hay punks igual todavía. No, sí, todas esas cosas Sí, sí, tienen pero, 40 años. pero justamente no es una cosa que llegó de un momento para otro y se instaló. Yo creo que ponerle la masividad en general de los Therian en nivel redes sociales no es tan vieja. O sea, cuando se masificó y automáticamente llegó acá. Los emos, por ejemplo, están en todos lados y duraron un montón, pero es un proceso que ya estaba atravesado por la digitalización. Ahora, si vos ponete a pensar en lo que es el Rolinga, por ejemplo, tuvo un tiempo, varios años, hasta que llegó la música acá, hasta que se desarrollaron las bandas, hasta que esa música se masificó. Es un proceso mucho más lento. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que las redes sociales influyen en la velocidad de la acción para poder transformarse. Pero una cosa para que no me quede picando lo que decías vos, es el hecho de que yo creo que cualquier persona que sea diferente
por mínimo que sea al común social, alguien va a pensar algo le está pasando mal a esa persona. Porque, por ejemplo, si vos ves un grupo de gente todos vestidos de la misma manera, ponele que se considera lo común, y alguien lo ves con el pelo planchado, con todo el firulete, Akira básicamente, y vos le decís, y vos pensás, che, esta persona es rara. Sí, debe escuchar 36 con O chumada. sea, de mínima pensás, esta persona es rara, no como algo bueno, como algo malo, pero ya pensás eso. Es obvio que con el Terian, si ves un tipo en 4 patas, con una máscara, y capaz que te preocupás un poco más. Pero... Te da asco directamente. Te indignás. Te Sí. decís, ¿qué mierda es esto? Pero que, ¿sabes lo que Miralo pasa? cómo Por habla favor. atrás de la cámara, cómo va a reaccionar la cara. No, Por favor, denle 4 tiros. Pero No ponete... podemos decir eso en público, en aire. No, pero de producción como hablan. Claro, porque no le enfoca la cámara. Pero bueno, Yo no me hago cargo de lo que acaba de decir mi compañero. pero bueno, o sea, yo creo que también el hecho de lo que vos decís te da asco ver el Terian. Si yo me pongo a pensar, me genera un poco más de conflicto. No es la palabra asco, pero sí el conflicto cuando veo. Rechazo, puede ser. Sí, tal vez un rechazo, digamos, de lo que uno genera normal, a ponerle a una persona vestida entera de furry, o los que llevan el cosplay muy exagerado. A mí, qué sé yo, hay algunos casos que vos decís, dale, no da. O sea, por favor. Pero, Bueno, vos- del furry puede decir eso ahora porque aparecieron los Terian. O sea que los Claro. Terian dejaron bien a los furry ahora. Exactamente, o sea, actualmente en el programa de Moria Kazan, un furry dijo que era mucho ser un Terian. Una persona disfrazada entera de un animal dijo, no da. Sí, y ahí, básicamente. ahí es cuando vos decís, No da. Dijo, los furries somos personas normales. sí, o sea, Es un montón. se separaron totalmente y dejan a este como el nuevo grupo raro, que de alguna manera, si te lo pones a pensar, es un beneficio total para la gente furry, porque uno dice, porque sabés que hay algo Claro, ya los dejaron de joder. Incluso peor, que, a boludo. veces- la sociedad considera que es peor. Da que hablar. Y ya va a aparecer algo que deje bien Alterian. Seguramente, sí, por lejos. No, nos vamos a acostumbrar de cierto punto y un tipo va a venir disfrazado de, no sé. No digas nada, no vaya a ser que se Le haga vamos a dar realidad. nos va a dar la patita, le vamos a saludar. No, decilo, boludo, mirá si hace viral. No. Tipo como, viste, terminaba yo haciendo eso, viste. Era como una especie de Maradona cuando grabaron, pero morocho, y se transformaba en una cosa, viste. Ojalá yo te veo a vos en un futuro no muy lejano siendo un Terian, ¿eh? No. El hombre loro. El hombre loro. No. Catúa carmesí. No. Todo tiene un límite. Parrotman. Barrotman. Barrotman. Todo tiene un límite. Eso dijeron los furros. ¿Y qué pasó? Es verdad. ¿Y qué pasó? Sí. Aparecieron los Terian. Respondía solo. Pero bueno. Igual, Bueno. yo quiero decirle que, tipo, voy a quebrar una lanza a favor de los furros. Por lo que decía vos de que en el programa este de Mirta Legrand apareció el furro este diciendo que No me integran, no, de Moria Kazan. ¿De quién? De Moria Kazan. De Moria. ¿Qué dijiste vos? Mirta. ¿De Mirta? Sí. Bueno, de Mirta Kazan. Ah. Moria Legrand. De Moria Legrand. Tenía Un saludo divorcio de para, farándula. Mirta Legrand Ujú. Que ¿Y para seguramente Moria? me está viendo y ahora. para Moria, grande. Ambas. Sí. Ponele. Con lo que vos decías que el que salió el furro este a decir que los Terias ya eran mucho. ¿Por qué? Porque la cultura furry es, digamos, la tribu urbana furry, es una cosa que ellos pueden vivir aparte de su vida diaria como una persona normal. O sea, podés tener tranquilamente al loquito este disfrazado de furro, y se saca el disfraz, qué sé yo, lo pone a lavar, calculo yo que lo lavan, y no sé, y se va a trabajar y es, qué sé yo, atiende en un cajero, ponele. Puede ser. Viven el miedo de decir viven entre nosotros, boludo. Claro. Es como la gente que va al baño público y embarra las paredes, boludo. No, boludo. Los furros están ahí afuera, Están- en alguna parte. Entre nosotros Con la- conviviendo con gente normal. Con la gran diferencia Y de con que nosotros. cuando el furro decide agarrar y ponerse su traje y personificar a este personaje que creó él tal vez, lo hace en compañía de sus pares, de sus compañeros furros. Entre ellos, con ellos, y bueno, a alguien más joderán, porque siempre joden a alguien más. En cambio, los Terian, no sé, no me gusta generalizar, ¿no? Pero si ya tienen este tema psicológico de que se sienten como que parte de su ser es de otra especie, tal vez eso inconscientemente les da un cierto permiso como para decir, bueno,
Si yo tengo esta parte de perro, voy a ir por la vida y voy a morder a otro tipo porque me siento perro y bueno, eso es lo que hacen los perros. Hay también. algunos igual que son así, pero no son todos. O sea, hay varios. Porque No, ya sé. pero te digo, Recalco o sea, castigo de Dios. Estuve me leyendo refiero- foros de esto. puede llegar a ese extremo y es justamente es mucho más que simplemente disfrazarse y fingir ser un personaje y ya está. Claro, o sea, termina cayendo en si no jodes a nadie, y bueno. Sí, básicamente. Mandale, ¿qué O querés? sea, es la clásica. Vos haz lo que quieras siempre y cuando no lastimes a nadie. No, ¿vale? No jodas a otra persona. Mirá que el Terian que muerde, vuelve a morder. Y no le ponen la antirrábica. Y no le ponen la antirra. Muerde la mano que le da de comer, loco. ¿No? Muerde la mano que da la bu. Bueno, si hay que sacar conclusiones, sobre ¿Qué todo pasa eso. si me siento un Terian en la bubu? ¿Puedo? Yo te meto porque un la tiro. bu- Yo- Primero que yo te lo nada, porque agradecería la después de bu no es muerto. un animal. Es Tendría una que marca, ser- empecemos por ahí. Y bueno. Primero, Bueno, pero estás sí. invadiendo derecho de autor. Sí. Te van a meter un juicio y la gran flauta. Bueno, pero tenés razón. y si hay algún Terian que se identifica como dinosaurio aunque esté extinto. Es capaz que fan de yoyos. Y pero. Entendí la referencia. Es que el tema es que. Oh, no, de hecho hay Terians que se identifican como animales mitológicos, o sea, como... ¿cómo se llama esto que tiene el cuerno? Unicornio. Los unicornios. O sea, Yo realmente... creo que tiene que ver en Grifos, qué quimera. tan, sí, en Claro. qué tan socialmente aceptado, entre comillas, ¿no? Está el animal en cuestión, la bestia esta en cuestión, porque si vos me decís un Terian, como decís un unicornio, bueno, el unicornio lo conocen todos, ¿viste? En cambio, si me decís un Terian que es, no sé, otro animal que no conoce ni su puta madre, y es distinto. Pero ¿cómo lo decís vos? Bueno, ahí justamente también entra el hecho del que pasa en la persona que se dibuja de otra manera, tipo el OC que le dicen. Ujú. Tal vez si crean su Es- propio animal y se identifican como eso, va un poco de la mano de lo que vos decís. Suena como un furro, los furros. Suena más a Claro, furro eso. el furro es eso. Mm. Claro, claro. Eso es una característica Pero vos, justamente decís, del furro. pero vos decís que eso podría terminar desembocando en cosas que hagan los Terian. no, me refiero a que... a ¿Vos ver, estás el diciendo tema que de no los Terian es cortamos muy el nuevo. árbol desde las raíces del principio? No lo sé. Habría que ver. A ver el archivo. ¿Producción? Ah. No hay presupuesto. No hay No. presupuesto, bueno. Aceptamos donaciones para mejor equipo. Bueno, conclusión. Y para mejores, ¿cómo es? Disertantes. Sí, por lejos. Pero bueno, conclusiones. Bueno, conclusiones. Yo creo que en realidad, si bien ahora es masivamente conocido la raíz del problema, si se quiere, es el mismo. O sea, es una cuestión de aceptación, es una cuestión de pertenencia, es una cuestión de falencias. Ojo con esto. Falencias en todos los sentidos. O sea, familiares, sociales. Por algo esa persona no estaría encontrándose en estos ámbitos normales y busca, si se quiere, esta evasión de la realidad o esta O esa diferenciación. diferenciación, o sea, y es realmente preocupante eso, porque así como sucede con algo que por ahí puede llegar a ser hasta inocuo, teniendo en cuenta otros comportamientos, porque ha habido comportamientos que no tienen nada que ver con la tribu urbana, pero que tienen los mismos desencadenantes, como ha pasado con, no sé, gente que utiliza la violencia, y no puedo decir, digamos, lo que quiero decir porque me van a banear el video, pero que desvive gente, vamos a decir así, desvive gente, como pasa en Estados Unidos, en las escuelas, o que realmente tienen que ver con esto, con el aislamiento, con no sentirse aceptado, con cuestiones psicológicas, psiquiátricas, que acá, bueno, en toda esta zona termina desencadenando en esto, ¿no? En buscar pertenencia en diferentes lugares y con diferentes personas que comparten gustos. Realmente es un problema de falencias. Yo tengo como esa conclusión. Falencias afectivas, sociales, familiares. Para mí viene por ahí. Sí, puede tener un poco de eso. Sí, yo coincido en esta parte de que la diferenciación se genera justamente por una falencia. No necesariamente todos tienen la misma, sino que depende del caso, depende de las circunstancias. Algo le falta. Algo siente que algo creen que no encajan. Que ojo, no es que diferenciarse esté mal, pero cuando si vos lo llegás a ver de un punto de vista donde ya afecta a tu psiquis,
Tal vez hay una cuestión que uno tiene que pensar de esto está bien o cómo va a repercutir en nuestra vida cotidiana hacia más adelante. Si la persona quiere tomar el riesgo, mientras y no hinche las bolas, vaya y pase. Pero si se genera un problema grave, como en los casos de donde ya hay violencia, no importa el grupo que fuese, no importa el grupo que sea, ahí yo creo que hay hay que poner ojos sobre esa circunstancia. Yo creo que hay que ser también un poco más comprensivo, si se quiere, en el sentido de que si vos claramente ya estás notando que a un conocido tuyo, un amigo, un pariente o quien sea, notás que tiene tal vez un gusto, un hobby un poco muy de nicho, que lo notás como muy retraído, muy en lo suyo, o sea, no necesariamente tenés que coincidir con él y acompañarlo en ese hobby, en esos gustos, pero de alguna forma hacerle saber que su ámbito, ese gusto de nicho que lo tiene tan absorto, es válido y que no tiene por qué sentirse rechazado por nadie. Más allá de que obviamente siempre va a haber alguien que lo va a rechazar simplemente porque sí, pero que eso no invalide el disfrute que esa persona encuentre en esta actividad o en este grupo de gente o lo que sea, siempre y cuando, como decía el negro acá, no joda a nadie. Claro que Se sea dice algo más. persona de color. Ahí supimos cuál era el Terian. Claro que sea. Claro. La conclusión es que él es el Terian. Claro, o sea, que sea más orgánico de alguna Está abriendo manera. el paraguas, me parece. ¿Cómo? ¿Cómo? Está abriendo el paraguas, digo. Diría yo que sí. Pero ponele, o sea, más allá del tema de esto, yo tengo una pregunta para nuestro experto sonidista. ¿Ya le dijiste a tu familia que sos Terian? ¿Sí o no? Respondele. ¿Sí o no? ¿Ya le dijiste a tu familia que sos Terian? Solamente sé que soy autista. Ah, bueno. Yo estoy ok. seguro que saben que sos una bestia, pero... ¿Qué sentido? no sé. Vos decime. Me- Ahí está, ¿no? Le vamos a dar espacio publicitario a la voz en off que estuvo durante todo el programa diciendo pelotudeces. Siempre y cuando muestre la cara. Siempre me mueve la cara. Y se ponga una máscara, por favor, porque si no, no puede participar en esta charla, ¿Dónde conversación está? seria. ¿Dónde está la...? Ah, ahí está la que tiró, si no... Ah, no. Esta que era la mía. Venga para acá, por favor. Para que pase el chivo. Hasta ahí no me quiero. No me la voy a poner completa. Eso dijo Eso ella. dijo ella. No pise los cables. No pise los cables. noches. Enrollate ¿Cómo tú. andan? Los quería invitar. ¿Me tiene, por favor? Acérquese, por favor, el micrófono. ¿Me tiene, por favor, acá? Gracias. No sé cómo sentirme. Quería invitar a la comunidad troquera a que compren sus queridos productos de troc que llegaron hoy. Tenemos en stock Masito Slasher y expansión de Ryujin. Para los que piquearon en el torneo regional y se quedaron con ganas de más. Y también invitarlos a suscribirse al Patreon de Troc, donde pueden recibir este sobrecito, el Círculo Privado, donde van a conseguir cartas exclusivas que ya no van a poder conseguir. Eso es todo por ahora. Genial. Bueno, Y sigan mi chicos, tienda y sigan a la comunidad de Troc también. todos Terian, todos furro, esa comunidad. Y la comunidad troquera, siga Toquemos Pasto. Sigan las redes sociales de Toquemos Pasto. Y si nos quiere auspiciar, Y si nos quieren auspiciar, tenemos Cómpranos pauta- un cafecito. espacio publicitario. No sabía que vendía. ¿Cómo te pensás que cobro? ¿Cómo te pensás que me compré la moto? revelaciones. Bueno, Ahí está, ahí está. sigan nuestras redes sociales, lo vuelvo a decir. Apóyennos en este proyecto. Bueno, nada, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Hacés la temaquiato? No. Cómprenle un cafecito a Mace. Y no, no. ¿Y no querés dejar tu Only, negro? No, no, no. El No, Only de Ewok. no gracias. No, igual es Only Plants. No, no. Only plants. Only Plants. Tenía foto de la chicoria. Recién plantada, recién cosechada, todo lo que usted quiera, doña. Bueno, un saludito a nuestra gente de Bangladesh y al tigrecito, A nuestros teleescuchas de Bangladesh. sí, que en este momento están Pasó mejor escuchándolo. vida el tío Toño. Sí, el Zucaritas. Lo sacaron del océano y no supo cómo hacer. Bueno, chata, chao, nos vimos. Chao, Jess.